Bienvenidos a Leyendas Latinoamericanas, ecos de nuestra cultura. En este espacio nos adentraremos en las historias más fascinantes y misteriosas que forman parte del rico acervo cultural de nuestros pueblos. Hoy nos sumergiremos en el corazón de Argentina, un país donde el folclore y la tradición oral han dado vida a leyendas que han perdurado a lo largo del tiempo. En este episodio exploraremos la historia del Gauchito Gil, un bandido que se convirtió en santo popular, venerado por su justicia y valentía. También conoceremos la leyenda del Lobizón, la temida criatura que, según la creencia popular, acecha en las noches de luna llena, transformándose de hombre a lobo y sembrando el terror en las tierras argentinas. Acompáñanos en este viaje a través de las leyendas que no solo nos cuentan historias, sino que también nos conectan con las raíces y creencias de la cultura argentina, porque en cada relato, en cada mito, hay un reflejo de la identidad de un pueblo y una lección que ha sido transmitida de generación en generación. Prepárate para descubrir el misterio, el terror y la magia que envuelven las leyendas de Argentina. El Lobizón. La leyenda del Lobizón, también conocido como el hombre lobo, es un relato conocido en Argentina, Uruguay y Paraguay. Esta figura mítica es un ser humano que, durante la luna llena, se transforma en un monstruo feroz y sanguinario, con un apetito insaciable por la carne humana. Según la leyenda, el lobizón no es simplemente un lobo, sino una entidad despiadada y cruel que mantiene su forma humana durante el día, escondiendo su verdadera naturaleza de aquellos que lo rodean. La transformación ocurre en las noches de luna llena, cuando un oscuro hechizo o una maldición se apodera de él, desencadenando una metamorfosis horrenda. Sus huesos se rompen y se estiran, su piel se cubre de pelo áspero y negro, y sus garras se alargan hasta alcanzar una longitud mortal. El lobizón es conocido por su insaciable hambre de sangre. Las historias cuentan que, bajo el manto de la luna, acecha en las sombras, arrastrando sus garras a través de los campos y los bosques. Su presencia se siente antes de ser vista, con un frío gélido que invade el aire y una sensación de opresión que cala hasta los huesos. Los gritos de sus víctimas, llenos de terror y desesperación, son un siniestro recordatorio de su presencia. Una de las historias más aterradoras sobre el lobizón relata la experiencia de una familia que vivía en una aislada estancia en las llanuras argentinas. Durante una noche de luna llena, comenzaron a notar que los animales de la granja se volvían inquietos y agresivos, y que extraños aullidos resonaban a través del campo. Cuando los miembros de la familia salieron a investigar, encontraron huellas gigantescas y ensangrentadas alrededor de la casa. La puerta de la estancia estaba rasgada y los rastros conducían hacia el bosque. Al amanecer, descubrieron el cuerpo de uno de sus hijos, brutalmente desfigurado y cubierto de mordeduras y garras. En la granja encontraron señales de una lucha feroz, con muebles rotos y marcas de garras en las paredes. Nadie pudo explicar el horror que había ocurrido esa noche, pero los sobrevivientes estaban convencidos de que habían sido atacados por un ser sobrenatural. La leyenda del lobizón se convirtió en una advertencia aterradora para todos en la región. Nunca salir de casa durante la luna llena, pues el lobizón siempre está esperando su próxima víctima. Otro relato escalofriante habla de un joven que se convirtió en el objeto de la maldición de un viejo chamán. Este joven había desafiado las creencias y costumbres de su comunidad, y como castigo, el chamán lo maldijo para que se transformara en lobizón cada luna llena. La primera noche que sufrió la transformación, el joven se encontró atrapado en un bosque oscuro, con la sed de sangre y el instinto asesino dominándolo. En su furia, atacó a sus seres queridos y al amanecer despertó horrorizado por las atrocidades que había cometido sin control. La leyenda del lobizón es un recordatorio escalofriante de los temores primitivos y las maldiciones ancestrales que persiguen a las comunidades rurales. El lobizón sigue siendo una figura temida y venerada, y su historia es contada con un susurro de terror a aquellos que se aventuran fuera de los caminos seguros durante las noches de luna llena. El Familiar. La historia de El Familiar se desarrolla en las regiones montañosas y agrestes del noroeste argentino,
Particularmente en las provincias de Salta y Jujuy, este oscuro personaje, envuelto en leyendas y supersticiones, es conocido por ser un espíritu vengativo que busca justicia por los abusos que sufrió en vida. La leyenda cuenta que, durante el siglo XIX, el familiar era un hombre humilde que trabajaba en los ingenios azucareros, donde los trabajadores eran sometidos a condiciones de trabajo extremas y abusivas. Los terratenientes, en su afán de maximizar las ganancias, explotaban cruelmente a los obreros, despojándolos de sus derechos y de una vida digna. El familiar, cansado de esta opresión y deseoso de mejorar las condiciones para él y sus compañeros, se unió a una rebelión contra los terratenientes. Pero su levantamiento fue brutalmente reprimido, traicionado y capturado. Fue sometido a una tortura cruel, antes de ser ejecutado en un acto público destinado a sembrar terror entre los trabajadores. Según la leyenda, al morir, el familiar no encontró paz. Su espíritu, consumido por el odio y el deseo de justicia, regresó del otro lado como un espectro implacable. Se dice que su aparición está marcada por fenómenos sobrenaturales, un frío gélido que precede su llegada, luces extrañas en la oscuridad y un silencio ominoso que envuelve el área. El familiar es conocido por castigar a aquellos que perpetúan la injusticia y el abuso. Se dice que su espíritu se manifiesta en la forma de una sombra oscura o una figura encapuchada que merodea por los caminos rurales y los viejos ingenios azucareros. Aquellos que cruzan su camino reportan experiencias aterradoras, visiones inquietantes, sonidos inexplicables y una sensación constante de ser observados. Una de las historias más escalofriantes habla de una familia que, tras ignorar los signos de advertencia y continuar con prácticas opresivas, comenzó a experimentar sucesos paranormales en su hogar, objetos moviéndose por sí mismos, susurros en la noche y una sensación de presencia invisible hicieron que la familia buscara ayuda espiritual. Finalmente, un anciano sabio del lugar les reveló que habían atraído la ira de El Familiar. La leyenda de El Familiar ha trascendido el tiempo, convirtiéndose en una advertencia poderosa sobre las consecuencias de la injusticia y el abuso. Su figura continúa siendo un símbolo de la lucha contra la opresión y la venganza de los que no pudieron encontrar justicia en vida. La historia de El Familiar sigue viva en las tradiciones orales de la región, y su leyenda continúa inspirando temor y respeto. La luz mala. La luz mala es una leyenda profundamente arraigada en el folclore de los pueblos indígenas y las comunidades rurales del Gran Chaco. Este fenómeno es descrito como una luz fantasmagórica que aparece en las noches oscuras, desafiando las explicaciones racionales y dejando una estela de misterio y terror a su paso. La leyenda cuenta que la luz mala se manifiesta como una esfera de luz de color azul o verde, que flota en el aire a baja altura y se mueve de manera errática a través de los campos, los bosques y los caminos solitarios. Su aparición es precedida por una atmósfera de calma y quietud, y su presencia está acompañada de un frío penetrante que cala hasta los huesos. Según el relato popular, la luz mala es el espíritu de un difunto que no ha encontrado descanso. Se cree que estas luces son almas en pena de personas que han muerto de manera violenta o injusta, como resultado de asesinatos, traiciones o accidentes trágicos. La leyenda sostiene que estos espíritus errantes buscan la redención o la justicia, y que su aparición es una señal de que algo oscuro y desafortunado está a punto de ocurrir. Una de las historias más conocidas sobre la luz mala involucra a un grupo de campesinos que, durante una noche de tormenta, se encontraron con una de estas luces mientras regresaban de un mercado en un pueblo cercano. Al principio, pensaron que era un faro o una señal de auxilio, pero a medida que se acercaron, la luz comenzó a moverse de manera impredecible y a alejarse de ellos. Intrigados y asustados, decidieron seguirla solo para encontrar un antiguo cementerio en el bosque, donde descubrieron una serie de tumbas sin marcar y un altar improvisado. Al investigar, se dieron cuenta de que el lugar estaba vinculado a una serie de desapariciones no resueltas en la región. Otro relato cuenta la historia de un joven que, durante una noche sin luna, salió a buscar leña para su hogar. Mientras caminaba por el campo, vio una luz azulada que parecía flotar sobre el suelo. Decidió seguirla, atraído por su resplandor. La luz lo condujo hasta una antigua y abandonada casa de campo. Al llegar sintió una presencia inquietante y escuchó susurros en el viento. Al día siguiente,
El joven descubrió que la casa había sido el lugar de un brutal asesinato décadas atrás, y que la luz que había seguido era la manifestación del espíritu de una de las víctimas. Las historias sobre la luz mala no solo están llenas de misterio, sino que también sirven como advertencias para los viajeros nocturnos. Se dice que aquellos que se encuentran con la luz mala y se acercan demasiado corren el riesgo de perderse o incluso de ser arrastrados hacia la oscuridad. La leyenda advierte que si uno sigue la luz sin tener cuidado, puede encontrarse en un lugar del que es difícil regresar o incluso quedar atrapado en una dimensión paralela donde los espíritus vengativos merodean en busca de almas perdidas. En la cultura popular, la luz mala ha inspirado numerosos relatos y versiones cinematográficas, reflejando la fascinación y el temor que esta leyenda ha generado a lo largo de los años. Aunque la ciencia no puede explicar este fenómeno de manera satisfactoria, la leyenda persiste como un recordatorio de las creencias y temores ancestrales que aún persisten en la vida cotidiana de la región. Gauchito Gil. Antonio Mamerto Gil Núñez, más conocido como Gauchito Gil, nació en la década de 1840. Desde joven, se destacó por su valentía y destreza como jinete y guerrero. En una época marcada por guerras civiles y conflictos, Gil fue conscripto para luchar en la guerra, pero decidió desertar, rechazando la violencia y el derramamiento de sangre entre hermanos. Se convirtió en un gaucho errante, viviendo al margen de la ley. Sin embargo, lo que lo distingue no son sus actos de rebeldía, sino su profundo sentido de justicia social. Gil era conocido por robar a los ricos terratenientes para ayudar a los pobres y necesitados. Este Robin Hood argentino, como algunos lo llaman, se ganó el cariño y la admiración del pueblo, pero también la enemistad de las autoridades. Durante su vida, Gauchito Gil fue perseguido implacablemente. Finalmente fue capturado cerca de la ciudad de Mercedes. El 8 de enero de 1878, fue atado a un árbol y ejecutado por la policía local. Según la leyenda, en el momento de su muerte, Gil miró a su verdugo y pronunció una profecía: «Tu hijo está gravemente enfermo. Si me rezas y me invocas, se curará, de lo contrario, morirá». El verdugo, incrédulo al principio, pronto descubrió la verdad en las palabras de Gil cuando su hijo enfermó gravemente. Desesperado, recordó las palabras del gauchito y, en un acto de fe, le rezó pidiendo su intercesión. Milagrosamente, su hijo se recuperó. Este evento marcó el comienzo de la devoción popular hacia Gauchito Gil. Con el tiempo, la tumba de Gauchito Gil en Mercedes se convirtió en un santuario. Miles de personas de toda Argentina y más allá acuden a su tumba cada año, especialmente el 8 de enero, para pedir favores y agradecer los milagros recibidos. Pequeños altares rojos, decorados con cintas y ofrendas, se pueden encontrar a lo largo de las rutas argentinas, testigos silenciosos de la fe y la devoción popular. La leyenda de Gauchito Gil ha trascendido el tiempo y se ha convertido en parte integral de la cultura argentina. Es un símbolo de esperanza y protección para aquellos que buscan su ayuda. Sus seguidores creen que él sigue protegiendo y cuidando a los necesitados desde el más allá, intercediendo en momentos de desesperación. El Futre. La leyenda del Futre tiene sus raíces en las regiones rurales del Paraguay y el noreste de Argentina. Conocido también como el Hombre de la Muerte o el Viejo del Saco, el Futre es una entidad terrorífica que encarna el miedo y la desesperación. Según las historias, el Futre es un espectro que busca capturar y devorar a los que se cruzan en su camino, especialmente a los niños desobedientes y a los viajeros desprevenidos. El Futre es descrito como un anciano de apariencia demacrada y enfermiza, con un rostro cadavérico y ojos vacíos que reflejan la desesperación del más allá. Su cuerpo es delgado y encorvado, cubierto por una capa raída que arrastra detrás de sí. Su andar es lento pero inquietante, y se dice que el sonido de sus pasos resuena como un eco aterrador en la noche. La leyenda cuenta que el Futre se lleva a los niños desobedientes o a aquellos que se aventuran fuera de sus casas después del anochecer. La tradición advierte que si un niño no se comporta o se atreve a desobedecer a sus padres, el Futre aparecerá en su ventana, aguardando el momento oportuno para atraparlo. Se dice que su llegada está precedida por un frío glacial que invade el hogar y un silencio ominoso que hace temblar las paredes.
Una de las historias más aterradoras sobre el Futre relata la experiencia de una familia que vivía en una pequeña aldea cerca del monte Piribebuy. Durante una noche de tormenta, los padres notaron que su hijo pequeño había desaparecido de su cama. Al buscarlo desesperadamente por la casa y el campo, comenzaron a escuchar susurros y risas apagadas que provenían del bosque cercano. Al seguir los sonidos, encontraron huellas extrañas en el suelo, que llevaban hasta una cabaña abandonada en lo profundo del bosque. Dentro de la cabaña, encontraron a su hijo en un estado de shock, con los ojos abiertos de par en par y temblando de terror. A su alrededor había signos de una presencia malignamente poderosa, muebles rotos, paredes rasgadas y un aire frío y opresivo. El niño nunca pudo explicar lo que vio, pero su madre relató que cuando lo encontraron, un viejo encapuchado apareció en la puerta con una mirada que helaba la sangre. El Futre, al parecer, había estado esperando para atraparlos a todos, y solo el coraje y la determinación de los padres lograron salvar al niño de su trampa mortal. Otra historia escalofriante involucra a un grupo de viajeros que, al intentar cruzar una región deshabitada durante la noche, se encontraron con una figura que parecía estar esperando en el camino. Al principio pensaron que era un hombre perdido, pero pronto se dieron cuenta de que sus rasgos eran demasiado macabros y su presencia demasiado inquietante. Los viajeros intentaron escapar, pero el Futre los persiguió con una velocidad sobrenatural, atrapándolos uno por uno en la oscuridad. Se dice que el eco de sus gritos y el sonido de sus pasos resonaron por toda la región, convirtiéndose en una advertencia aterradora para quienes se aventuran sin respetar la noche. La leyenda de El Futre es un recordatorio sombrío de las fuerzas desconocidas que acechan en la oscuridad y de las consecuencias de la desobediencia y el descuido. Su historia es contada con un susurro tembloroso en las noches frías y solitarias, y su presencia sigue siendo un temor palpable en las regiones donde su leyenda persiste. Y así hemos llegado al final de nuestro primer episodio de Leyendas Latinoamericanas, Ecos de nuestra cultura. Hoy hemos recorrido las tierras argentinas, adentrándonos en un mundo de misterio y terror a través de algunas de las leyendas más fascinantes y escalofriantes de este vasto y diverso país. Esperamos que hayan disfrutado este viaje tan fascinante como nosotros al explorarlo. No olviden suscribirse a nuestro podcast para no perderse los próximos episodios, donde continuaremos nuestro recorrido por las leyendas de Latinoamérica. Les agradecemos por acompañarnos en esta primera aventura y les invitamos a seguir explorando con nosotros. Mantengan viva la llama de la curiosidad y recuerden, como siempre, que las leyendas nos acompañan, incluso en las noches más oscuras. Hasta pronto.